Sean todos bienvenidas y bienvenidos al episodio número 2 de la temporada número 12 de Escuchemos a las Manos Hablar. Una temporada muy especial hecha en colaboración con la USAR 89 que hemos titulado Más allá de las barreras, historias de vida de las personas con discapacidad. Mi nombre es Héctor Manilla y seré su co-conductor durante estos 5 capítulos donde conoceremos de cerca las experiencias de las personas que viven con alguna discapacidad y sus familias desde un enfoque de respeto a la dignidad humana y compartir con ustedes desde un espacio seguro estas historias de éxito, ya que todas las personas que vamos a entrevistar en este programa han sido sobresalientes en diferentes esferas de su vida y así como las personas con discapacidad son importantes, aún también importantes las familias. Antes de empezar, pues queremos agradecer como siempre al Tecnológico de Monterrey por seguir haciendo difusión de la cultura inclusiva a través de este gran proyecto que se llama Escuchemos a las Manos Hablar. Ahora sí comenzamos y damos paso a esta gran invitada porque para este episodio tenemos a una invitada muy, muy especial y lo digo con mucho cariño porque es una gran amiga mía de hace muchísimos años que ya iremos contando en este programa cómo ha sido esta historia de reencuentros que a mí me fascina que hay personas que el Dios, el universo, la persona en la que ustedes crean pone en su camino y nunca se apartan. Podrán a lo mejor no verse por algún tiempo, pero cuando vuelven a estar en contacto es como si estuvieran juntos desde la primera vez y como siempre, ¿no? Hoy nos acompaña mi querida y apreciada amiga Sandra Fabiola Flores Portilla, quien actualmente se desempeña como docente de educación media superior y es la orgullosa mamá de nuestro extrovertido invitado Gael Yadid. Ambos, juntos con su familia, nos siguen escuchando desde la Sierra Norte del estado de Puebla en el municipio de Tlatlauquitepec. Yadid presenta trisomía 21, también conocida como síndrome de Down, y actualmente tiene 12 años y cursa el primer grado de telesecundaria. Sean cordialmente bienvenidos a su programa. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo te sientes, Fabi? Hola Héctor, me da mucho gusto saludarte. Pues estamos muy bien, gracias. Muy agradecidos por este espacio que nos estás brindando. Es importante para nosotros que Yadid sea conocido también por otros niños que están tal vez en la misma situación que él y pues de alguna forma darles algún aliento y contribuir también a su desarrollo un poquito, ¿no? Si dejamos una huella, aunque sea pequeñita, en alguna de las personas que nos está escuchando, con eso tenemos mucho, mucho que agradecer. Entonces, gracias por tu espacio, gracias por la invitación y aquí estamos. Muchas gracias, Fabi. Pues de verdad que estoy muy contento porque son pocos los espacios que se abren para hablar de este tema tan importante que es la discapacidad, la diversidad, el tema de la inclusión, pero también son pocos los espacios en donde tenemos la oportunidad de escuchar a las familias, porque vemos a muchas personas con discapacidad sobresalientes y muchos dicen, wow, ¿cómo es que una persona con discapacidad logra estar en una escuela, ¿no? ¿Cómo es que una persona con discapacidad logra sobresalir en los deportes, en la música, en la pintura, en diferentes áreas de desarrollo, pero a veces no estamos también visualizando lo importante que es la familia? Entonces, yo quiero reconocerte, Fabi, yo desde el momento en el que te conocí, pues sé que eres un gran ser humano y cuando te conozco nuevamente, te reconozco como madre, que es una de tus tantas etapas que tú tienes porque nosotros pues nos conocimos muy pequeños, ¿no? En el bachillerato como estudiantes, como amigos, como Como compañeros. amigos. Y cuando ahora te conozco en tu segunda etapa como esposa, tu etapa como madre, a mí me sorprende lo cariñosa que eres. Entonces, platícanos un poquito para que el público nos conozca. ¿Cómo es Fabi como madre? Bueno, realmente me resulta un poco difícil como que describirme a mí, como que autodescribirme, me resulta a veces hasta un poco extraño, ¿no? Pero sí reconozco cualidades en mí que creo que las he tenido, algunas las he conservado y otras las he cambiado, ¿no? De acuerdo a mis etapas. Eh, yo me identifico como una persona muy cariñosa durante toda mi vida, desde que tengo memoria, una persona cariñosa. Soy una persona em, que tiene muchos miedos
que ha vivido pues con miedos, no miedos malos, miedos sobre todo en la etapa de mamá, como que llegan más miedos que, híjoles, no te habías puesto a pensar en ellos y de repente, ay, como que los ves y sí, como que analizas más las cosas y yo con mis hijos soy una persona que trato de que ellos estén muy bien, y trato de hacer mi mejor trabajo que puedo con ellos en cuanto a mis posibilidades. Entonces, me considero entregada en ese papel. Este, También me considero enojona, soy muy enojona y cuando me enojo es muy evidente, es algo que no puedo ocultar y se ve luego, luego. Este, y pues también otra cualidad que tengo es que soy muy, me dice mi esposo que yo soy muy ingenuo a veces, que, que suelo confiar mucho en las personas, a veces sin conocerlas. Y bueno, por experiencias, pues ya he tratado de mejorar en ese sentido, conocer un poquito más a las personas antes de entregar toda mi confianza o confiar mucho en ellas. Pero sí, pues básicamente son como características que tengo. ¿Y cómo es esto, no? Que hemos escuchado en muchas partes de que cuando tú te conviertes en padre o te conviertes en madre, pues no viene un manual de cómo ser el papá perfecto, ¿no? El papá que todos quisieran. Y creo que una constante que tenemos, por lo menos en la USAR 89 que trabajamos estos talleres para padres, una de las constantes que tenemos es que los papás dicen, es que si te dicen que no hay un manual para tener hijos, tampoco te dan un manual para tener hijos con discapacidad, ¿no? Entonces, cuando Discapacidad, así hablamos, es. cuando hay una condición de discapacidad, pues podemos hacer comparativas en cómo han sido los procesos, inclusive hasta de crianza de nuestros niños, y que nosotros no tenemos que ser el papá, una sola versión de papá, ¿no? Tenemos que ser la versión del papá 1.1 y para el que siga, versión del papá 1.2, ¿no? Y así las versiones que sigan, porque cada niño requiere de un papá específicamente para sus características y para sus necesidades. ¿Tú cómo Así es. visualizas esta parte de la llegada de Yadid? ¿Cómo es que cambia tu vida? Pues mira, ciertamente antes de la llegada de Gael a mi vida, pues era una vida totalmente diferente, ¿no? Era una vida donde pues me encontraba pues a lo mejor en una relación, pero de cierta manera pues soltera, ¿no? Soltera porque pues no tenía un compromiso más fuerte. La verdad es que Yadid fue un bebé que no fue planificado, es un bebé que llega a nuestras vidas y pues siempre tocaste un punto muy importante porque siempre pensamos, bueno, tenemos expectativas de las cosas que van a hacer, ¿no? Y nunca como que tomamos tanto en cuenta lo que no va a ser, esos escenarios que no ocurrirían, porque normalmente vemos comerciales y esos comerciales nos hablan de hijos bien, de hijos sanos, de mamás que acaban de tener a sus hijos y totalmente bien, ¿no? Entonces, como que rompe esta expectativa la llegada de Gael, en todos estos sentidos. Inicialmente, porque cuando pues, nos enteramos que venía Gael, pues fue un bebé muy querido. Desde un inicio fue muy querido, tanto por su papá como por mí, muy aceptado. Eh, pero ya cuando nos enfrentamos a esta noticia de, de su discapacidad, pues como que cambian todos esos escenarios, ¿no? Cambian todas esas ideas en las que teníamos que él a lo mejor iba a ser un bebé sano. Em, bueno, que es sano, pero solo diferente, ¿no? Gracias a Dios es muy sano. Entonces, pues sí, todos esos cambios que se viven a raíz de esta, de alguna forma como que te rompen esa expectativa que tenías, ¿no? Mm, pues sí, básicamente es. Cuando ustedes dos se embarazan, Ujú. durante todo ese proceso de la gestación, ¿tú sentías que algo estaba diferente,
que a lo mejor habría algo que ustedes que no iba a estar sospecharan, bien. que hubiera algún tipo de situaciones. ¿Cómo vives esa parte de tu embarazo? Ah, pues mira, es bien interesante tu pregunta porque, mira, al ser mi primer embarazo, pues no tienes como que la idea de qué va a pasar, cómo tiene que pasar, como que no tienes experiencia en ese sentido, ¿no? Tú simplemente como que vives el momento, vas caminando conforme vas aprendiendo y todo eso. Entonces, en un inicio, pues todo parecía ir normal, todo iba normal, todo transcurría con normalidad hasta aproximadamente el quinto mes, porque mes con mes pues yo iba a mis revisiones. Entonces, para el quinto mes, el em, se me fue el nombre, el doctor nos dijo que que había algo que no estaba bien, que no era normal. Pero como que yo no dimensionaba esa parte. Yo dije, o sea, cuando nos dice, incluso le pregunté, cuando nos dice que no está bien o que no es normal, o sea, ¿a qué se refiere? A que mi hijo a lo mejor van a nacer sin una parte del tubo digestivo, no sé, ¿a qué se refiere? Pues es que, y ahora lo entiendo, ¿no? No te pueden hacer un diagnóstico exacto porque pues no tienen las herramientas para hacerlo, ¿no? Él se basaba para darme esta noticia, él se basó en la cantidad de líquido amniótico que yo tenía, que era excedido, era más de lo normal. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Es que necesitas ir con un perinatólogo y ya el perinatólogo te va a decir, con un poquito más de exactitud, qué es lo que está pasando, porque no es normal. Entonces, fue lo que hice. Fui con el perinatólogo me atendió lo que fue quinto, sexto, séptimo mes de embarazo. Él me atendió y no fue un diagnóstico concluyente, solamente me dijo que el bebé venía bien, que lo único que él veía es que tenía eh, más chiquito el fémur de lo normal y los riñones también los veía un poquito más pequeños, fue lo que él me dijo. Entonces, ok, bueno, pues yo seguí dentro de todo, pues traté de seguir pues normal, siempre con esa espinita de que pues había comentado el doctor, el ginecólogo inicialmente había comentado que pues algo no venía bien. Entonces tuve esa espinita, pero pues transcurrió el tiempo y la verdad es que llegaron los 8 meses de embarazo y en cita al ginecólogo salí con la presión elevada. Salí con la presión elevada y pues ya lo que era ya una preeclampsia, no sé si es etapa o fase 2 pero ya en segundo nivel, ya era una preeclampsia pues ya avanzada. Entonces lo que hicieron fue, me dijeron, ya es que de aquí ya no te puedes ir, ya, o sea, tenemos que intervenir. Entonces, en esa ocasión, pues ya fue que nació Gael. Gael nació pequeño, nació Yadid. Gael nació pequeño de acuerdo al mes en el que estábamos. Tenía una talla más pequeña, también tenía un peso pequeño, era poco peso el que tenía. Y pues la verdad es que yo no tengo con exactitud como que los recuerdos de ese momento porque yo me sentía mal, porque todo fue como que muy rápido, todo fue como que pues ya hay que intervenir, medicamentos para tratar de bajar la presión y el trátate de relajar porque creo que en vez de relajarte como que te pones más nerviosa o más tensa, entonces como que no funcionaba y pues sí, tuvieron que intervenir y nació Gael. En cuanto a él nace, no me dan un diagnóstico de trisomía 21, no me lo dicen. Ignoro si los doctores se dieron cuenta o tal vez no se dieron cuenta porque realmente era pequeño, si se dieron cuenta o no de esa situación. Me lo entregan, bueno, ya que me recupero un poquito más, me lo entregan, yo lo puedo ver y pues la verdad es que vuelvo al mismo punto. Es el primer bebé que tengo
y yo lo veo totalmente bien, lo veo normal, lo veo que se mueve, o sea, no hay nada en él que yo diga, que me lance una banderita roja que diga algo no está bien. Entonces, me lo entregan, no le puedo dar leche por los medicamentos que me están dando, le tengo que dar fórmula y pues así, nos dan de alta a los 2 o 3 días, nos dan de alta, nos vamos a casa y hasta el mes tenemos cita con el pediatra. Y ya el pediatra, cuando fuimos a la cita, en todo este proceso me acompañaron mis papás, me acompañó mi esposo, estuvimos juntos en toda esa travesía estuvimos juntos. Pero ya para el mes solamente fui con mis papás, fui a la consulta con el pediatra y el pediatra, pues lo revisó ya con más detenimiento, le revisó su cabecita, se la midió, lo pesó, este, pues las preguntas que normalmente te hacen, ¿no? Y él me dijo, mi mamá entró conmigo al consultorio y nos dijo, es necesario que a Gael se le haga un cariotipo, porque yo veo en él características que nos habla de un síndrome de Down. Entonces, no sé qué pensé en ese momento, no sé, te mentiría si te digo qué sentí porque ya no lo recuerdo, pero sí me pregunté, sí recuerdo que vinieron a mí, muchas preguntas como, ¿conozco a alguien con síndrome de Down? ¿Sé cómo son estas personas? ¿Qué va a hacer Gael? Este, ¿Cómo va a ser su vida? ¿Qué va a poder hacer? ¿Qué no va a poder hacer? O sea, luego vinieron todas esas preguntas, de eso sí me acuerdo. Llegaron muchas, muchas preguntas. Mi mamá no dijo nada, este, solamente escuchaba y pues seguimos la indicación del doctor. Recuerdo que llegamos al carro con mi papá y le comentó mi mamá. Yo creo que yo no podía hablar porque una parte de mí seguía haciéndose preguntas y otra parte no sabía cómo se dan estas noticias, cómo lo dices. No sabía cómo hacerlo. Entonces, pues mi mamá habló con mi papá, le comentó, ahí estaba también mi hermano, él escuchó todo y recuerdo muy bien que entre todas mis dudas alcancé a escuchar a mi mamá decir, sea como sea y sea el resultado que sea, Gael es parte de la familia. Lo queremos, lo amamos como es, como él sea. Es parte de nosotros. Eso es lo único que, como que dentro de esa conversación, como que eso me regresó de esa nube en la que yo estaba, como que eso me regresó. Entonces, dije, sí, es cierto. O sea, ok, o sea, partimos de aquí para adelante. Entonces, fuimos a los 2 o 3 días a sacar el cariotipo y cuando nos entregaron los resultados, jamás en mi vida había visto un cariotipo. Me lo entregaron y pues típico, ¿no? Tratas de entenderlo, tratas de ver, pero realmente no lo entiendes. Entonces solamente era una confirmación de que Gael tenía síndrome de Down, ¿no? Y pues afrontar las cosas, afrontarlas en el sentido de, pues empezar a investigar, empezar a saber, a conocer y a quitar muchos prejuicios que muchas veces mal aprendemos y mal tenemos de esta condición. Así fue básicamente la llegada de Gael. Desde el día número 1, ha sido muy, muy querido. Desde antes ha sido muy querido y muy respetado por nosotros. Recuerdo también que, bueno, ya posterior a eso, a que le dimos al doctor, al pediatra, los resultados, el pediatra nos dijo, ok, lo que sigue es ir con la genetista. En ese tiempo, recuerdo que en genetistas en Puebla solamente había dos. Fuimos al Hospital Ángeles con una genetista
Y la genetista también fue muy importante en este camino que nosotros avanzamos porque ella nos comentaba, bueno, le hizo su examen, una revisión a Gael como que general, preguntas generales, historias clínicas, todo eso. Pero fue muy importante porque la genetista como que poco a poco te van integrando eso de lo que no sabes, como que poco a poco se va formando en ti y se va volviendo como que tu lema. Se va volviendo. Entonces, la genetista, recuerdo muy bien que me dijo, nos dijo, como tú trates a Gael, lo van a tratar todos los demás. Así como tú, que eres su mamá o que son sus papás, lo traten, lo van a tratar todos los demás. Entonces, como que son cosas que, mira, a pesar del tiempo, a pesar de los años, son cosas que se te van quedando y cosas que, como te digo, se vuelven tu bandera, se vuelven tu lema y con eso vas creciendo. Dentro de la ignorancia, con eso te vas apoyando. Entonces, sí, desde ese momento dijimos, ok, mi mamá me decía un día, oye, Fabis, ¿no te cuesta mucho trabajo cuidar a Gael? ¿No sientes que es pesado? Y le dije, mira, ma, es que Gael es mi primer bebé. No sé lo que es tener un bebé normal. No sé lo que es tener un bebé bien, si así lo quieren decir. No sé lo que es. Entonces, no me cuesta trabajo. No, no hay un punto de comparación con él. Entonces, pues básicamente así fue la llegada de Gael a nuestra vida y a nuestro contexto. Muchas gracias por compartirnos, Fabi. De verdad que yo escucho toda esta historia y yo todavía te recuerdo con tu pancita de embarazada y bueno, con el panzonón, ¿verdad? Porque sí, sí, Ah, sí fue una era el panza muy líquido. grande. Y la verdad que yo te recuerdo con mucho cariño, así con tu pancita, y recordar con qué amor lo esperamos. Y digo lo esperamos porque yo también estuve allí en esa etapa del embarazo. Yo todavía recuerdo cómo te acariciabas tu pancita y recordarte así a mí me da mucha emoción ahora ver a Yadid tan grandote que ya han pasado pues bastantes años y que tienes mucha razón, esta parte tan importante que es la familia, este apoyo que tú recibes de tus papás, de toda tu familia, bueno, nada más no tus papás, tu hermano, estar cercano a alguien, ¿no? Estas redes de apoyo que son la familia, que son tan importantes. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa y continuamos con las siguientes preguntas? Que estoy seguro que también estarán bastante interesante todo lo que nos tengas que contar. Vamos a Claro una que sí. pequeña pausa, vamos a un corte informativo que está hecho por parte de Julio, que forma parte de esta temporada número 12, y vamos a escuchar con atención esta cápsula informativa. Cápsula 1. Título. Vivir sin ver. La adaptación de los sentidos. La discapacidad visual no solo implica la falta de visión, sino también la de la transformación de cómo una persona se percibe y se adapta a su entorno. Sin la vista, los demás sentidos como el oído, el tacto y el olfato cobran un protagonismo vital, permitiendo a las personas construir una imagen completa de su entorno. Por ejemplo, el uso del eco para identificar obstáculos o superficies es una habilidad que algunas personas desarrollan intuitivamente. Además, las herramientas adaptativas como los bastones blancos o táctiles no son solo medios de movilidad, sino también extensiones sensoriales que mejoran la capacidad para interpretar el espacio. Estas herramientas permiten identificar cambios en el terreno, detectar objetos y moverse con mayor seguridad. Según la Fundación 11, la educación sensorial y la práctica diaria son claves para mejorar estas habilidades y lograr una integración plena en la vida cotidiana. Por último, es importante destacar que la discapacidad visual no es sinónimo de incapacidad. Las personas con esta condición han demostrado que, con el apoyo adecuado, es posible alcanzar niveles sobresalientes de autonomía y calidad de vida. Esta adaptación es un ejemplo de la resiliencia humana frente a los desafíos. Pues regresamos nuevamente a este capítulo número 2 de esta temporada número 12 de Escuchemos a las Manos Hablar. Tenemos, pues, como ustedes ya escucharon en la primera parte del programa, a nuestra querida Fabis, que nos acompaña como mamá de Gael Yadid,
un alumno, un niño con discapacidad intelectual, en específico el síndrome de Down. Y hablando de ese tema tan importante que es el síndrome de Down, de conocer un poquito más la historia de éxito de Yadid, tú, Fabi, en tus palabras, ¿cómo nos puedes definir qué es el síndrome de Down? En esta parte de el gran aprendizaje que has tenido, como nos comentabas en la primera parte, a partir de que tú ya tienes su diagnóstico, que tienes muchas preguntas en mente, que te pones a estudiar, a preguntar qué es el síndrome de Down, ¿no? ¿Cómo va a impactar en sus vidas? En tus palabras, para ti, ¿qué es el síndrome de Down? Bueno, el síndrome de Down, en, hay muchas variaciones, hay diferentes niveles de condiciones que pueden desarrollar los jóvenes o bueno, los niños, ¿no? Yo lo describiría como un 50-50. Un 50% es la capacidad con la que nace el bebé y el otro 50% depende del apoyo que se le dé a ese bebé. En nuestro caso, pues sí, la verdad es que a veces es un poquito complicado como que definir am, la discapacidad porque en mi caso lo vemos como que no es una discapacidad, ¿no? Solamente él es un niño regular que se le complican algunas cosas, que tiene cierto retraso en el aprender las cosas, pero que sí lo está haciendo, o sea, a su forma, a su ritmo, sí lo está haciendo. Siento que esto ha dependido de tanto de él, de también nosotros, el qué tanto estamos ahí sobre de él, eh, atacando, reindicando, eh, rememorizando con él, trabajando con él. ¿Qué tanto por ciento estamos trabajando con él? Entonces, por eso yo lo describiría como una condición, una forma en la que se vive, pero siempre, siempre como que tiende a dar más de lo que se espera. Entonces, pues sí, Gael poco a poco ha ido despejando todas esas dudas que en algún momento en ese consultorio me planteé, todas las que me invadieron, poco a poco las ha ido despejando, ¿no? Y la verdad es que ha superado mis expectativas. La verdad es que yo también me sorprendo a veces mucho de lo que él ha llegado a hacer. Em, y la verdad es que no ha sido solo porque nosotros hemos estado trabajando con él. La verdad es que ha sido muy importante todo el apoyo que ha recibido de todos lados. La verdad es que desde que nació hemos tenido mucho apoyo y muchas bendiciones en las personas con las que tratamos. Entonces, todas han contribuido de alguna forma en la formación de Gael desde sus maestros, los trabajadores de la educación que se desempeñan eh, como USAER, los docentes de apoyo. Eh, y bueno, eh, su condición no es más que un recordatorio de que pues todos a veces pensamos que la discapacidad, que las personas con discapacidad se tienen que acoplar a este contexto. Y la realidad es que nosotros, que somos las personas que no tenemos esa discapacidad, somos las que nos debemos de adaptar a esas condiciones con las que ellos están. Entonces, así la describiría. Realmente eh, es mucho trabajo como papás, es mucho trabajo y gracias a Dios no hemos estado solos en este camino porque pues han estado todas las demás personas que nos han ido apoyando, alentando y que de alguna forma como que nos también, yo lo mencionaba en un escrito que hice, agradecí a las personas que de alguna forma también nos han puesto de cierta forma el pie porque pues ellas son las que nos motivan a impulsar más a Gael.
Entonces, sí. Padre que mencionas esta parte del contexto, ¿no? De cómo influye también esta parte de todo lo que está alrededor de Gael Yarit, porque una de estas partes que tú mencionas, y qué bueno que eres tú consciente como madre de familia, porque de eso también habla la educación inclusiva, ¿no? Muchas veces Ujú, creemos que los niños con alguna condición deben de adaptarse al sistema educativo y no, es al revés. El sistema educativo ujú, debe de adaptarse a las características de cada uno de los niños sin importar su condición. Entonces, cuando tú ya como madre de familia, también como maestra, tú eres consciente, pues trasciende realmente esta cultura inclusiva. Ahora, en esta parte de las características que tú mencionas del síndrome de Down, hablamos de dos características diferentes, ¿no? Las características que son propias de la condición de discapacidad, pero también Gael tiene sus propias características. ujú. ¿Tú cómo describirías a Gael? Porque yo, bueno, ahora que lo conozco ya como adolescente, lo conocí muy pequeñito, pero ahora que lo conozco de adolescente, pues veo que es un joven muy risueño, es un joven con mucha Ujú. iniciativa para socializar. He visto los videos que me compartes, de que le gusta mucho la música, pero dime tú cómo describirías a Gael. Mira, hoy en día se me facilita un poquito más describirlo en todas estas características que él tiene, porque las características propias del síndrome de Down las presenta todas. Tiene la lengüita más grande, las orejas más pequeñas, todas esas características físicas que los identifican, él las posee muy orgullosamente. Eh, a él, por ejemplo, le gusta mucho la música. Él yo considero que es su cantante favorito y ojalá puedas pasar el video. Le encanta la canción de Carlos Rivera, la de Recuérdame, la canta muy bonito, la canta, él entra a YouTube y ve el video y canta con él. O sea, canta con él y canta bonito. A su forma, canta muy bonito. Le gustan todos los instrumentos musicales que están a su alcance. Él ha tocado melódica, ha tocado teclado, ha tocado el tambor, ha tocado los platillos. Eh, a él le gusta todo lo que se refiere a correr. Él le gusta correr. Eh, fuimos a, nos invitaron este año, nos invitaron a los juegos que organizan en Puebla para los niños con discapacidad. Nos invitaron, entonces él participó, lo hizo con mucho gusto. Entonces, como que hemos tratado igual de ver cuáles son las características, las cosas que a él más le llaman la atención para poder reforzarlas y para que sea de alguna forma incluido. Porque te voy a decir una cosa, eh, la pandemia, por ejemplo, si bien nos trajo a un momento en el que todos estábamos en casa, encerraditos, pero lejos, muchas veces, eso nos pasó a nosotros, pero lejos muchas veces de conocernos más o convivir más, también llegó un punto en el que nos desconocimos, porque nada más estábamos aquí, o sea, no había más. Entonces, cuando salimos de la pandemia y él se integra a la primaria, fue gracias a su maestra de grupo, que empezamos a descubrir todos estos talentos que él tenía guardados. Los tuvo guardados durante toda la pandemia, pero gracias a esta transición de entrar a quinto y sexto de primaria, híjoles, ahí fue que nos dimos cuenta que todos estos instrumentos le gustaban. De hecho, se integró a la banda de música de la primaria y actualmente está en la banda de música de la telesecundaria. Entonces, sí, es muy artístico, él Padre. es muy artístico. Sí, pues a mí me encanta escuchar esto porque es algo que nosotros hemos platicado mucho con los papás que están a cargo acá en la USAER 89 y es lo que les hemos dicho, ¿no? Lo importante que es conocer más allá de las características de la discapacidad de nuestros hijos.
Porque muchas veces lo que hacen los especialistas es solamente hablar de lo que los alumnos no van a poder, ¿no? De lo que los niños no van a Mm. poder o hasta dónde van a poder llegar, pero no nos enseñan a descubrir este talento, ¿no? Y cómo es que gracias a esta chispa de algo que tuvo que haber pasado, tú empiezas a descubrir, ¿no? Que tu hijo es talentoso, que no sabemos si a lo mejor no hubiera pasado esta situación. Tú lo hubieras podido descubrir o de qué manera o de qué otras maneras se Así hubiera es. manifestado, porque la realidad es que cuando los niños tienen talento, tarde que temprano se manifiesta y se manifiesta cuando menos lo esperamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos con los papás, con las mamás que tienen hijos con discapacidad, les decimos que apuesten a eso, a ver más allá de las características de la discapacidad y realmente ser muy observadores para descubrirlo. ¿Tú cómo te das cuenta? ¿Cuál es ese momento en el que tú dices, ah, chirriones, como que tiene talento para esto, ¿no? ¿Cómo es que tú te das cuenta? Bueno, porque él deben de saber que los niños con esta condición son niños muy sensatos. Algo que no les guste, ellos lo van a hacer saber. O sea, ellos no tienen máscaras como nosotros, que andas diciendo sí y realmente quieres decir no, ¿no? Ellos no, ellos algo no les parece y simplemente lo dan a notar. Y lo mismo pasa con las cosas que sí les gustan. Entonces, fue muy bonito darme cuenta porque no lo forzamos a que hiciera algo, no lo forzamos a que él tocara con un instrumento. La maestra nada más un día de repente nos dijo, tráiganme maracas. Le llevamos maracas. Las perdió, quién sabe dónde quedaron. Tráiganme, ¿sabe qué? Le gusta la melódica. Tráiganme melódica. Y llevamos la melódica. Entonces, lo veías, aunque no estuviera en clase de música, él tocaba en su salón con sus compañeros. Él tocaba. No se lo pedían y él lo hacía con gusto. Y lo más importante, que, que esto es algo que pues ahora es un punto que se nos está complicando, ¿no? Em, lo más importante, que la maestra le daba ese espacio para que él tocara. O sea, la maestra de grupo le daba ese espacio para que él tocara y todos sus compañeros, todos los alumnos de la maestra, escuchándolo en silencio, escuchando cómo tocaba Gael. Y esas únicas y esas irrepetibles. Gael no toca con notas. Gael en realidad no sabe tocar ninguna canción, pero lleva un ritmo con sus manos. Trata de llevar una armonía en lo que toca. Entonces son piezas, por eso lo llamo yo como piezas únicas, irrepetibles, porque no las va a volver a tocar. Y así nos dimos cuenta que a él le gustaba. Y de repente un día, ¿sabe qué, maestra? Tráigame por favor un tambor. En una semana conseguimos el tambor. Quiere ir en el desfile, quiere ir con los de banda. Es que él quiere ir ahí, maestra. ¿Ok? Le conseguimos el tambor en una semana. Le conseguimos tambor, pantalón negro, camisa, corbata, guantes, todo. Y ahí está Gael, participando, debutando, en el desfile con la banda de música. Importantísimo es que, también todos los maestros de estas actividades que son de cierta forma extraescolares le han dado ese lugar y le han ido apoyando en el sentido de que no esperan una canción perfecta, una interpretación de 10 porque saben que ahí está Gael poniéndole el toque a esa canción. Entonces, le han brindado realmente ese espacio para que él se pueda desempeñar. Y también muy valioso esto que nos compartes sobre estas personas que llegan también a la vida de Gael y le dan esta oportunidad, porque es una realidad que estamos viviendo en las escuelas de educación básica. Cuando nosotros asesoramos a los maestros para que conozcan un poco más sobre las condiciones y las características de nuestros niños con discapacidad, al final algunos maestros como que caen en la cuenta y dicen y preguntan, oiga maestro, entonces yo como maestro puedo ser una barrera, ¿sí?
Así es, exactamente así como te acaba de caer a ti el balde de agua fría. Sí, nosotros como personas sí podemos ser barreras. A veces creemos que las barreras son las que tienen los alumnos, pero no. Las barreras es todo lo que está alrededor del alumno que le va a permitir o no su pleno desarrollo, ¿no? Y en esta parte que tú nos compartes de que hubo maestros que tuvieron la tolerancia, la aceptación, esta mirada inclusiva de decir, vamos a permitirle que él exprese a su modo todo este arte que él tiene, ¿no? ¿Tú consideras que aún hay prejuicios por la discapacidad? Sí, de hecho, yo creo que hay muchos. Yo creo que hay muchos y bueno, voy a un ejemplo bien sencillo y bien práctico. Este, nos decía una persona conocida, bueno, pero ¿cómo va a tocar Gael en la banda? O sea, ¿cómo lo va a hacer? Yo le dije a mi esposo, mira, como lo haga, pero dime una cosa, ¿a cuántos niños con una discapacidad tú has visto en los desfiles que hacen tocando en una banda? A ninguno, a ninguno, o sea, simplemente a ninguno. No ves a ningún niño con discapacidad interactuando en una banda, desfilando en una banda de música, en un desfile. No lo ves. Entonces, em, ese es nuestro objetivo. O sea, que las demás personas vean a Gael y que vean que es posible, sí es posible que si tienes un hijo con discapacidad y tienes ángeles, tienes personas que, que te dan ese apoyo, que te abren esa puerta, pueda él, pueda tu hijo o tu hija pueda también estar ahí en una banda de música. Hay una compañerita de Gael que está en silla de ruedas. Es una compañera de escuela, no de grupo. Está en silla de ruedas y yo veo que su mamá, a donde manden a la niña o a donde la lleven, a donde la invitan, va su mamá con la niña. O sea, no, como papás, estamos tratando de luchar contra esas barreras que se ponen. Mira, no conozco a muchos niños con síndrome de Down aquí, pero yo creo que sí hay muchos, sí hay muchos. El detalle es que muchos papás tal vez estamos en esa desconfianza de si lo van a poder hacer, si no lo van a poder hacer. Y yo pienso que esos niños que no están estudiando o que no van a una escuela, pues pienso que de alguna forma están en sus casas nada más. Cuando pueden salir, cuando pueden fortalecer ciertas características que los pueden sacar adelante. Entonces, sí, yo creo que sí hay muchas barreras, porque no creo que sea, conozco a 4 niños con síndrome de Down y no creo en esta zona y no creo que sean los únicos. Yo creo que hay más, pero a veces pues sí es mucho el temor de los papás y también las barreras que hay allá afuera y que pues desafortunadamente, lejos de motivarnos, nos desmotivan. Yo te agradezco mucho, Fabis, que tú levantes la voz desde que yo te conozco cuando éramos muy jóvenes. Siempre te he visto como una mujer bien empoderada que levanta la voz, que no le gusta callarse. Y bien tú lo dijiste en tu presentación, ¿no? Cuando algo te parece bien, es algo que tú apoyas. Cuando algo parece mal, pues es algo que tú dices, ¿no? No te da miedo enfrentarte a esas realidades. Y creo que tú nos estás hablando de una realidad que está pasando no nada más en tu área, como tú dices, ¿no? En Tlatlauquitepec, sino que está pasando en el estado de Puebla, que está pasando en el país, que está pasando en el mundo, ¿no? Hay muchas personas con discapacidad, ahorita es que estamos hablando del tema específico del síndrome de Down, hay muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes con síndrome de Down que no están asistiendo a la escuela y son por estos prejuicios que aún surgen en la sociedad. Hay muchas personas que sin conocer a los niños, con el simple hecho de verlos con ciertas características, dicen, el alumno no va a poder o el niño no va a poder hacer esto, ¿no? Entonces creo que es también no darles la oportunidad
igualdad, de que se desarrollen en igualdad de condiciones con otros pequeños. Me surge a mí una pregunta, no está dentro de las preguntas que yo te había mandado, pero que sí me interesa mucho saber, A ¿ ver, cómo dime. es esta parte de cuando nace Regis? ¿Cómo es esta parte de a lo mejor si surge algún tipo de comparación, si surge otra versión de mamá, como lo mencionaba hace un momento, ¿no? La versión 1.1 y la versión 1.2, y cómo te conviertes ahora en mamá de Regis y cómo tú empatas esta crianza, ¿no? Eh, Qué hermosa pregunta y qué forma tan más bonita de hacer intervenir a mi pequeña Regina. Bueno, que realmente pues ya está más alta que Gael. Llevan más o menos un año de diferencia. Mira, llegó como una bendición. La verdad es que no encontraba las palabras para describir esta parte en mi vida, pero gracias a la maestra de GAE que nos vino a poner muchos ejemplos muy bonitos y nos vino también a motivar, porque te digo que veníamos de esa pandemia como que ya todos hasta cierta parte aturdidos. Pero esta maestra nos decía, es que Dios siempre les manda un compañerito a estos niños. Siempre les manda a un angelito, a un guardián, siempre se los manda. Y Regina es esa persona. Regina la puedo describir como una ayuda. La verdad es que, híjoles, Regina fue una ayuda muy grande para el desarrollo de Gael, porque Gael tenía año y medio cuando ella nace. Entonces empezaron a gatear juntos. Gael hasta el año y medio que ella nació, apenas empezaba a dar pasitos con mucha ayuda, pero no había gateado. Entonces cuando ella nace, como que se emparejan y empiezan a gatear juntos, empiezan a caminar juntos, empiezan a hablar juntos y a descubrir el mundo este, como si fueran gemelitos. Nos preguntaban muchas personas, ¿son gemelos o son cuartitos? No, sí había diferencia entre los dos, pero pero la verdad es que Regina fue muy importante, fue una pieza muy clave para el desarrollo de Gael. Qué padre. Pues es que yo siento que es algo como muy importante que tampoco no hemos como desmenuzado muy bien, porque hablamos mucho de cómo influye papá y mamá en el desarrollo de los pequeños, ¿no? Pero también Ujú. cómo los hermanos influyen también en el desarrollo. Esta parte que tú mencionas de Bastante. que se iban empatando en el desarrollo, híjole, pues la verdad que Regis merece un aplausote porque sin quererla, ella se la rifó también, ¿no? Desde muy Sí. bebé se la rifó para con su hermano y creo que debes de estar muy orgulloso, muy orgullosa tú de la familia que tienes. Como tú lo mencionas, ¿no? Dios, el universo, en las personas en las que nosotros creamos, creo que ha sido muy generoso para contigo porque te ha dado una familia bien hermosa. Sé que ha habido situaciones a lo mejor displacenteras, otras muy agradables, pero que tú agarrándote de tu familia puedes lograr muchísimas cosas. Esta parte de la familia es la que queremos hacer llegar a estas familias, porque este programa, así como toda la temporada pasada, la temporada 11 la compartimos también con padres de familia y queremos que conozcan las historias de las personas con discapacidad, pero también de las familias. ¿Qué tan importante es la familia para el desarrollo? Pues ya estamos por terminar nuestro programa, pero vamos nuevamente a un corte informativo y regresamos con las preguntas finales, ¿te parece? Muy bien. Muy bien, pues vamos a escuchar con atención la siguiente cápsula informativa. Cápsula 2. Tecnología al servicio de la discapacidad visual. La tecnología ha revolucionado la manera en que las personas con discapacidad visual interactúan con el mundo. Herramientas como los lectores de pantalla que convierten texto en audio han permitido el acceso a la educación, el empleo y el entretenimiento de una manera que era inimaginable hace algunas décadas. Estas tecnologías también incluyen aplicaciones móviles que describen entornos y textos en tiempo real, brindando independencia en la navegación diaria. Asimismo, dispositivos como impresoras braille y máquinas de etiquetado accesibles
hacen que la información sea tangible y fácil de gestionar para las personas con discapacidad visual. Según la Organización Mundial de la Salud, estos avances tecnológicos no solo eliminan barreras, sino que contribuyen a la inclusión social y laboral, marcando una gran diferencia en las oportunidades disponibles para estas personas. A pesar de los avances, persisten desafíos relacionados con la accesibilidad tecnológica, especialmente en países de ingresos bajos y medios, donde los dispositivos aún son costosos y no están disponibles. Promover la investigación y el desarrollo de soluciones accesibles y económicas debe ser una prioridad para garantizar la equidad. Regresamos ya a esta parte final de nuestro programa número 2 de la temporada número 12 de Escuchemos a las Manos Hablar. Tenemos de vuelta a nuestra querida amiga Fabis. Y pues en esta última parte, sé que el programa se fue súper rápido, nos hubiera gustado que durara más. Cuando hablamos de las historias de vida de las personas, pues a nosotros nos gustaría que hubiera capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3, ¿no? Tipo Harry Potter y las películas de Rocky, porque no da el tiempo platicar sobre toda una vida. Pero a mí me gustaría, Fabis, que termináramos este bonito programa y antes de, bueno, de terminarlo, te quiero agradecer todo lo que compartiste con nosotros, de verdad que lo valoro muchísimo porque sé que toda esta información, todo este conocimiento que tú nos compartes en este programa va a llegar a las familias que a lo mejor la están necesitando esta información y que como tú en algún momento también necesitaste información y llegó inesperadamente, esperemos que este programa sea así para las familias que lo necesiten. Vamos a terminar con esta última pregunta, que es, ¿qué consejo, qué recomendaciones tú le darías a estas familias, tanto mamás, papás, hermanos, que tienen hijos con síndrome de Down? ¿Tú qué consejo les darías a cada uno de ellos? Bueno, inicialmente que pues creo que ese consejo que con el que hemos estado trabajando desde que vimos a la genetista, así como ustedes traten a sus hijos, así los van a tratar. El espacio y la estelaridad que le des a tus hijos es el mismo que la gente les va a dar. Si tú les muestras respeto, amor y sobre todo les das también su lugar, pues la demás gente también lo va a hacer. Entonces, ese sería mi primer consejo. El segundo, si tienen hijos en educación regular, esto tal vez fue un detalle que no comenté. Gael, gracias al consejo de Héctor, ya te tuteé, pero gracias a su consejo, desde que Gael nació, él nos dijo, ¿sabes qué, Fabis? Mándalo a una escuela regular, mándalo a una guardería, ahí va a aprender muchísimo de los demás niños. Entonces, ese fue algo que nosotros hicimos también desde el principio y que probablemente ustedes, si son papás primerizos o tienen un bebé con estas características, también, en medida de lo posible, pues sí, mándenlos a una guardería, mándenlos a una escuela de educación regular, em, porque eso también, estos niños también son mucho de copiar lo que los demás hacen, entonces, así aprenden bastante, bastante, eso les ayuda mucho. Y pues que no se detengan, que no se detengan, que no les corten las expectativas de sus hijos, porque durante toda nuestra vida nos vamos a topar con escenarios en donde, por ejemplo, a Gael le tocó un escenario donde a cada ratito, hoy hizo esto, hoy hizo lo otro, y todos los días eran quejas, entonces... eh, recuerdo que lo que hicimos en ese momento fue, ¿sabes qué? En esa escuela él no está bien, lo vamos a cambiar de escuela. Y fue así como llegamos a esta escuela que les cuento, donde destacamos todas estas aptitudes. Entonces, de cierta forma, eso que él hizo, que de pronto sí como que nos bajoneó, como que dijimos, ay, es que Gael da mucha lata, no puede estar en paz. Y eso nos ayudó a movernos del lugar. O sea que a veces las cosas malas que te pasan no son como que malas señales, sino porque el universo te está diciendo, sabes que ese no es el lugar en el que él tiene que estar. Cámbialo. Entonces, sigan su intuición,
sigan su intuición, porque a veces como papás conocemos a nuestros hijos, las demás personas no, entonces cuando llegan a un espacio nuevo, un entorno con nuevos compañeros, con nuevos maestros, con nueva escuela, pues probablemente los niños van a tener un cambio de actitudes, pero en el fondo ellos son naturalmente buenos, no son niños que sean maleados. Entonces, sí respeten eso que ustedes conocen de sus hijos, respétenlos para que no al rato con lo primero que les digan de ellos que hicieron mal o que actuaron mal, se queden como que, híjoles, con esa idea, ¿no? No, no, no. Ustedes siempre, hay que ver siempre por el bienestar de nuestros hijos y pues si ven que hay algo que no está muy bien, hay que movernos del lugar. Muchas gracias, Fabi. De verdad que yo agradezco con todo el corazón que nos hayas compartido parte de tu historia, parte de la historia de tu familia, porque así como tú tienes tu propio proceso de aprendizaje, las familias que nosotros atendemos desde la UCED 89 también están viviendo su propio proceso, ¿no? A lo mejor no es la misma Sí. discapacidad, no es el mismo síndrome de Down, son otras condiciones a las que llega los niños a sus familias, a sus vidas, pero que coinciden mucho con estos consejos que tú das, porque estos consejos inclusive aplican hasta para niños sin ninguna condición, ¿no? Niños totalmente típicos, ¿no? Y creo que sí hay que ser muy perceptivos como papás para poder darnos cuenta las características que tienen nuestros hijos y de qué manera nosotros somos tan importantes para poder impulsarlos. Pues mi querida Fabis, de verdad agradezco nuevamente que nos hayas compartido esta gran historia de éxito, porque yo así lo considero, desde el momento en el que tú compartes conmigo todo lo que ha pasado con Gael Yadid durante todos estos años, yo digo, wow, ojalá de verdad más mamás como tú en el mundo, porque tú estás haciendo una gran diferencia. Y ahora tú al compartirnos esta parte de tu vida, estoy seguro que vas a motivar a muchas familias que a lo mejor llega un momento en donde se sienten estancados, se sienten en un tope o sienten que la subida a la cima está siendo demasiado pesada y que tú vas a hacer esa pomada, ese aliciente, eso que calme y que motive todo este peregrinar, porque es una realidad de las familias. A veces llegamos ya tan cansados a la educación secundaria porque no ha sido directamente la subida, ¿no? El ascenso, sino que han ido en un peregrinar de instituciones, de especialistas, de terapias, de muchas personas para poder llegar hasta donde tú has llegado, ¿no? Yo de verdad deseo que Gael Yadid siga aprendiendo. Es aún un jovencito, es un adolescente y quiero que siga aprendiendo y yo de verdad que lo quiero ver grande. Lo quiero ver grande, pero también anhelo verlo feliz, así como está ahora, ¿no? Entonces, ojalá que la vida me permita, tanto a ti como a mí, nos permita verlo adulto, verlo realizado, verlo feliz y pues verlo tan contento como él es, ¿no? Y yo sé que con esta característica que él tiene, que es muy alegre, también comparte alegría con los demás. Entonces, cuando él tiene esa habilidad de contagiar sus emociones, creo que es una de las habilidades más hermosas que Dios, el destino, el universo puede regalarle a una persona. Pues te quiero felicitar, querida Fabis, a ti, quiero felicitar a tu esposo, quiero felicitar a Regis, a tu familia, también a la familia de tu esposo, porque han hecho un gran trabajo con Gael Yair. Mi reconocimiento para ti. Muchas gracias, Héctor. Pues la verdad es que en algún momento mi papá, yo pues triste, en esos momentos de tristeza, porque pues no ha sido fácil estar aquí, porque sabemos que todavía nos falta mucho camino por andar con él. Este, pues yo en algún momento de mucha tristeza sí le dije a mi papá, ay, pa, es que me está pasando esto con Gael, nos están diciendo esto, tenemos este problema. Y me acuerdo que él me decía, y la preocupación, porque eso también es bien importante, la preocupación de nosotros como papás, qué va a pasar cuando nosotros no estemos, qué va a pasar con ellos, todo eso, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, es que si nosotros faltamos, Regis y Gael nada más son dos niños y la verdad es que pensamos a lo mejor en tener otro hijo solo como para que no estuvieran ellos dos solitos, ¿no? Pero me dijo mi papá, no, pues mira.
no te precipites, y tiene mucha razón. Siempre Dios te manda a las personas indicadas. Dios te mandará a las personas indicadas. Ten fe, ten paciencia y creo que eso es bien importante. No desesperarnos, tampoco sentirnos solos. Siempre hay alguien que nos puede orientar, siempre hay alguien con quien nos podemos acercar. El día que fue Gael a participar en las carreras, le pedí el número a una mamá, le dije, oiga, ya después le mandé mensaje y le dije, oiga, es que yo veo a su hijo, tiene 17 años, 17 o 19, ya no me acuerdo, pero ya todo un jovencito y yo quiero que Gael sea así, o sea, yo quiero que sea así, que sea como él, ¿no? Entonces, pues eh, creo que si hay algo que pudiera agregar sería que pues ojalá que más, si bien ya hay espacios que se les da a las personas con discapacidad, ojalá pudiera también pues más personas unirse a esta causa en el sentido de que pues a lo mejor se les asegure un trabajo, a lo mejor más lugares en donde ellos puedan destacar todas estas habilidades artísticas eh, que te comentaba hace ratito, porque pues no sé si él en algún momento llegue a lo mejor a hacer una cuenta, o si llega a leer, o si llega a escribir, pero él es artísticamente muy bueno. Entonces, si le gusta mucho tocar instrumentos, pues pienso que a lo mejor sí debería como que existir o ver la forma de que él pudiera integrarse a un lugar en donde se le acepte en su modo de expresión artística y pues que de cierta forma se le dé un beneficio económico, ¿no? Porque pues a lo mejor esos pequeños talentos que ustedes van descubriendo en sus hijos son con los que ellos finalmente el día de mañana se van a sostener. Entonces, pues sí, reforzar a lo mejor esa parte, que más personas se unieran, más organizaciones se unieran a estas causas, porque pues si bien ya hay, pero pues hacen falta también ver otras partes artísticas. Así es. Pues te agradecemos mucho, Fabis, por este mensaje. Vamos a dar por terminado nuestro programa y le pedimos a toda nuestra audiencia que nos sigan en un próximo episodio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor, que estés muy bien. Hasta pronto.